Nos presentaron sus ponencias, pero vamos a continuar, ¿cierto? Aquí creo que lo importante de lo que oímos es que no importa si somos públicos, si somos privados, desde donde trabajamos y desde nuestro quehacer, pues es hacernos la pregunta de qué tenemos que hacer para lograr aportar y generar valor para esas personas que tenemos a cargo, que son nuestros pacientes. Vamos a continuar con nuestra última sesión del día. Ha sido un día absolutamente emocionante y voy a invitar a dos personas del corazón que creo que van a abordar el tema de esta tarde, que son el doctor Juan Carlos Fernández, que en la región no necesita presentación. El doctor es administrador de servicios de salud de la Universidad de Cartagena, es médico, ¿cierto?, de la misma universidad, es especialista en medicina interna, es especialista en gerencia empresarial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, máster en administración de negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente además es estudiante, o sea, volviste a las lides del estudio y está haciendo su PhD en administración en la Universidad de Cartagena. Creo que además desde toda su historia el doctor Fernández ha hecho un recorrido para generar valor y calidad en los sitios donde ha estado, que son múltiples. Creo que me comería una hora presentándolo. Pero uno resalta su trabajo, que fue exhaustivo, como director científico de una de las organizaciones más lindas, que es Mutual Ser EPS. Hoy en día el doctor es asesor científico de Fundacer y coordinador de la clínica Crecer, pero sobre todo para la Organización para la Excelencia de la Salud, el doctor Fernández ha sido un aliado, un amigo, un receptor de estos temas de calidad, alguien con quien hemos podido trabajar, construir, transformar desde donde está. Y creo que ese es el motor y el mensaje que queremos darle a este auditorio. Y nos acompaña también el doctor Carlos Fernando Valencia, ahí se me quiebra la voz porque es mi chiquito, es mi bebé. Él es médico, cirujano de la Universidad Militar, es emergenciólogo, ahí donde lo ven, ejerce la medicina de emergencia en el Hospital San Ignacio, es docente de pregrado y de posgrado, pobres criaturas, de la Universidad Javeriana, es magíster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona, tiene muchas certificaciones en su tema de emergencias, pero realmente lo que ha sido Carlos Fernando es el motor para la línea de desempeño clínico. Es mi mano derecha, es con quien trabajo día a día para tratar de generar herramientas y modelos, metodologías para apoyar a las organizaciones a transformar sus procesos de atención y convertirlos en procesos diferenciales que aporten eso que es excelencia clínica, que es excelencia en salud. Entonces, pues les doy la bienvenida. Y nos tiene aquí un tema, ¿cierto? Que hace una pregunta. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cierto? Y cómo el tener esa pregunta en la línea de frente nos hace pensar cómo tenemos que transformar la atención para abordar a los pacientes con cualquier patología. Y si esa patología es una patología huérfana, pues cómo tenemos que abordarla para realmente alcanzar eso que para el paciente es importante. Cómo lograr la excelencia en una patología huérfana, como es la púrpura trombocitopénica trombótica autoinmune o cualquier otra,
porque cuando nos dicen huérfana, pues pensamos que una patología huérfana es de nadie, y lo que necesitan los pacientes con una enfermedad huérfana es alguien que los acompañe, alguien que los apoye, alguien que identifique cuáles son sus necesidades y cómo debemos responder. ¿Cómo recorrer ese camino? A pesar de que abordarlas genera un costo alto. Pero ¿cuánto cuesta una vida, doctores? Esa es la pregunta que queremos discutir acá. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Pombo, muchísimas gracias por esa presentación. Difícil Te amamos. arrancar después de esa presentación. Para contextualizarlos un poco, este modelo surge de un ejercicio tremendamente hermoso, y es que surgió de una reunión donde estaban sentadas en la misma mesa aseguradores, clínicos, habían internistas, intensivistas, emergenciólogos, nefrólogos, hematólogos, sociedades de pacientes, aseguradores y sector público. Y surgió en la necesidad de abordar una enfermedad huérfana y cómo podríamos hacer un modelo que realmente mostrara resultados, y más pues en una condición que tiene un alto impacto, pero que por su frecuencia difícilmente es visible para el sistema de salud. En esa discusión el doctor Fernández nos acompañó en esa reunión en Bogotá, y en ese momento ni siquiera teníamos nombre, ni sabíamos que íbamos a estar acá sentados el día de hoy, mostrándoles que un modelo y una ruta de atención en una enfermedad huérfana sí podía cambiar y transformar los desenlaces en salud, y que el hecho que un paciente tocara esta ruta cambiaba la historia natural de su enfermedad. Ustedes han visto durante todas las presentaciones del día de hoy que uno tiene eso como mega, cómo cambia los resultados en salud. Y uno crea modelos, crea estructuras, adopta metodologías, pero resulta muy difícil desde la innovación mostrar un modelo que hace eso posible, y que cuando ustedes salgan hoy en la ciudad de Cartagena van a encontrar casos de éxito con la ruta de atención Moscovitz. No sé, doctor Fernández, si quisiera hacer alguna anotación de la apertura. Sí, primero, buenas tardes a todos. Uno de los puntos más importantes para resaltar es que precisamente la doctora Pombo lo decía. Cuando tenemos una enfermedad huérfana o en algunos casos definida como ultrahuérfana, cuando se presenta, lo primero que uno hace es que uno se agarra la cabeza, se le encoge el corazón y no sabes qué hacer. A partir de este ejercicio que hicimos, incluido pacientes, pudimos crear una ruta que da respuesta a esas brechas, a esos problemas que se presentan, y que al final podemos tener un buen resultado, podemos darle la oportunidad a ese paciente que salga adelante, y a pesar de las situaciones caóticas e incluso del costo de las tecnologías, de lo que requiere el manejo, este paciente en particular o estos pacientes en particular pueden llegar a buen término, y eso lo vemos de manera muy rápida. Es decir, creamos una ruta entre todos que da los resultados de una manera expedita, y con esos resultados que son medibles, que es un objetivo claro y que al final permite que ese paciente salga adelante. Eso es lo más importante, es decir, que tú ves el problema en un caos, pero prontamente si aplicamos la ruta seguramente vamos a llegar a ese resultado positivo que queremos para el paciente y para todos. En ese contexto, nosotros cuando iniciamos la construcción de la ruta en PTTA hicimos un ejercicio de tener una línea de verdad, de a dónde arrancábamos, y encontrábamos que las barreras que existen en el sector no están circunscritas a la ruta de manejo, y entender eso desde el ejercicio clínico a veces es un poco disruptivo. Decirles, el problema no es si usted sabe o no sabe cómo diagnosticar una ruta, sino que hay brechas dentro de la integralidad de un modelo de atención que no se da.
Y parte de ese problema lo ponía en la línea de frente el doctor Fernández cuando inició esa discusión en Bogotá, y era decir, ¿cuánto cuesta atender un paciente con PTT, doctor? Un costo promedio, vamos a hablar en dólares por si acaso tenemos algunos invitados aquí, más o menos unos 200 a 300 mil dólares puede costar el primer mes. Entonces estamos hablando, bueno, si me dicen que bajó 25 pesos hoy el dólar al cierre del mercado a la una, está como en 3 millones, en 3.900. Pero más o menos pueden ser unos 1.000 a 1.200 millones que podemos gastarnos en la atención de este paciente el primer mes. Estoy hablando en masculino, pero la gran mayoría de las pacientes, de hecho, una de las situaciones que he tenido es que he logrado tener ya 6 pacientes de este tipo donde hemos hecho el diagnóstico, y la primera gran dificultad era hacer el diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico, que básicamente está soportado por un estudio, y hasta hace 1 año y medio, más o menos, 2 años, la prueba diagnóstica, que básicamente es la medición del ADAMS-13, podíamos demorarnos 7 a 10 días. Recuerdo que antes uno pedía el ADAMS-13 e iniciaba tratamiento empírico para otras microangiopatías, pero nos demorábamos mucho. Pero al final ahora tenemos una gran utilidad, y es que se ha facilitado esto. Existe una prueba donde vamos a tener el resultado en 24 a 48 horas, se hace con el Hospital San José, y les puedo decir que cada día o las veces que hemos hecho las pruebas, algunas nos han salido negativas y como les dije, tuve 6 positivas, tuve resultados en menos de 24 horas, lo cual permite tomar unas decisiones más rápidas y oportunas con la confirmación diagnóstica, porque créanme que estamos hablando de, si solo es el tratamiento farmacológico, un solo medicamento puede estar casi en los 500 millones, estamos hablando de unos 170, 180 mil dólares el mes de tratamiento, pero si vamos a iniciar algo de manera empírica, sin tener a ciencia cierta un diagnóstico definido, pues yo que he estado en los lados del asegurador también te digo, mira, aquí no se trata de un acto de fe que vamos a saltar al vacío, me tienes que demostrar que está. Pero afortunadamente en esas primeras 24 o 48 horas también creo que un compromiso de todos, del aliado farmacéutico, de la industria que en este momento da las primeras dosis para que se pueda iniciar, y si el paciente definitivamente se descarta, pues se suspende la medicación, pero si se confirma ya tenemos el tratamiento e hemos iniciado. Recuerden que esta patología es de un sangrado masivo, y si no tiene tratamiento, algo, Carlos Fernando, que de pronto me voy a adelantar un poquito, la mortalidad está cerca al 90 al 100% de los pacientes. Y un datico importante, esta púrpura trombocitopénica, tú no naces con la enfermedad, tú la desarrollas en cualquier momento, sobre todo cuando tienen unos factores de riesgo que más adelante les vamos a mencionar, pero que, es decir, los pacientes que más se nos han presentado en mi caso son pacientes maternas. En las 3 unidades que manejo, tenemos un promedio mensual de cerca de 800 a 1.000 partos mes, por eso existe la facilidad de ver maternas, y cuando existen estas hemorragias posparto que se presenta un sangrado masivo, esto favorece a que se presenten esta patología, y es ahí donde hemos hecho el diagnóstico y donde la vida de una madre está en riesgo. Y más adelante les contaré un poco más. Parte de lo que les dice el doctor Fernández muestra una inquietud importante cuando hablamos de enfermedades huérfanas. Cuando nosotros empezamos a hacer el modelo, teníamos casuística que es levantada en su gran cantidad por la Sociedad de Pacientes, que han hecho un esfuerzo importante en toda la parte de legislación y de visibilización de este tipo de entidades, pero cuando empezamos a operativizar el modelo, el doctor Fernández en Cartagena y yo en Bogotá, en San Ignacio, empezamos a diagnosticar pacientes. Entonces empezamos a mirar, el problema es que es una enfermedad huérfana o es huérfana dentro del arsenal diagnóstico que nosotros tenemos en el día a día. Y resulta que es que a veces es muy difícil diagnosticar algo que uno no conoce y que por su baja frecuencia pues uno lo deja de lado, y en donde pequeños procesos de estandarización en la sospecha, que ustedes lo van a ver más adelante en una de las fases del modelo, cambian la historia natural de la enfermedad. Acá al final lo único que hicimos fue
digamos que abandonar esa torre Babel y hablar el mismo idioma, todos los eslabones de la cadena en la prestación de servicios en torno a este tipo de condición. Y ahí nos encontramos con la ruta de atención en PTT, que se llama Moshkovich, porque curiosamente el que la descubrió era un patólogo que hizo su primer diagnóstico post-mortem en una mujer de 16 años. Cuando uno empieza a ver el contexto, que es en mujeres, raza negra, tiene una asociación clara con el embarazo y con otros factores de riesgo dentro del contexto que puede generar esta condición, uno se da cuenta que parte del proceso es que nosotros tenemos muchos modelos, tenemos muchas guías, pero nos falta integrar todos los eslabones de la atención. Nosotros tenemos un modelo clínico, hay un modelo de laboratorio, hay un otro modelo del asegurador, hay otro del prestador y hay otro atado al pago. Ustedes van a ver que Moshkovich tiene unas características importantes. Primero, la forma en que está numerado es al revés porque busca ser disruptivo y generar algún grado de recordación. Pero cada una de las fases tiene una identidad propia y busca que desde el prestador primario hasta la unidad de cuidado intensivo y la trazabilidad existe una herramienta. ¿Y por qué está pensado así? Porque nosotros no somos realmente un sistema, somos un acúmulo de procesos en torno a una sola sombrilla que es el sistema de aseguramiento, pero cada fase, y acá se las explico un poquito, por ejemplo, la fase CREA, es la fase del prestador primario, y nosotros buscamos que ese médico general, esa enfermera, esa persona que hace prevención y promoción, tenga una herramienta fácil para que le diga, mire, cómo es la presentación clínica en PTT, cuáles son los factores de riesgo, cómo se evalúa al paciente y cómo esto está circunscrito al sistema de atención, entendiendo que es una enfermedad que requiere sí o sí un centro de atención de alto desempeño. O sea, en este punto viene uno de los parámetros de centros de excelencia y es que uno tiene que volverse bueno en algo y va a ser muy difícil ser bueno en todo. Y en ese ejercicio, como lo veían en la reunión de apertura, la estrategia implica en ciertas formas elegir qué no hacer y en qué no me voy a centrar porque no es mi foco, no tengo el volumen, no tengo la experticia, no tengo los recursos. Cuando uno pasa un poco al círculo púrpura, que es más de la persona o del médico que se le dispara la alerta, nosotros le estandarizamos esto. Entonces, coja esto y con esto empieza a estandarizar el estudio y dentro del modelo hay un set de laboratorios muy tipo Lean que le dice, si usted piensa en una microangiopatía, este es el set de laboratorios que usted tiene que pedir. Ese punto de quitarle la opción al clínico de si se acuerda o no se acuerda qué tiene que pedir, no está dentro de la ruta. Usted piensa en una microangiopatía, estos son los laboratorios y de acuerdo a lo que le sale, esto es lo que va a tener que hacer. Eso hace un ejercicio que está pensado en esta necesidad de individualizar y es que en PTT hay distintas escalas que le permiten a uno individualizar el riesgo y darle una mayor o menor probabilidad diagnóstica a ese paciente, para que con esto uno haga un ejercicio de abordaje comorbilidades y precipitantes. Ahí viene el ejercicio que dice el doctor Fernández y ahí viene parte de la experiencia, es cómo el embarazo está vinculado a este ejercicio y en qué medida las personas que tratan ese eje materno perinatal en el contexto crítico conocen PTT. Y ahí, doctor Fernández, ¿usted qué se encontró? Lo primero, les cuento que siempre existe una resistencia. Esa es una de las grandes barreras. Carlos Fernando comentaba ahora, y es, uno diagnostica lo que sabe, lo que piensa o lo que se acuerda. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa un ejercicio para hacer una búsqueda activa, bueno, no es una búsqueda activa, es un paciente que tiene unos criterios muy específicos, se hace. Inmediatamente se hace la batería, perdóname que lo diga así, los exámenes que vamos a pedir para hacer el diagnóstico ahí
es lo que buscamos estandarizar el proceso, tú muy bien lo decías. Los clínicos, los equipos asistenciales habitualmente que trabajan con nosotros es lo que se acuerdan. No, la idea es que si usted tiene una sospecha de una microangiopatía, estos son los exámenes y después viene la confirmación diagnóstica, cuando confirmas el diagnóstico. A esto que tenemos aquí, tenemos que pegarle el proceso administrativo, porque inmediatamente ya tenemos un paciente, o una paciente en este caso, críticamente enferma que está en una unidad de cuidados intensivos y seguramente ya está requiriendo terapias transfusionales, plasmaféresis, corticoides, interconsultas por hematología, es decir, estamos pensando en servicios, medicamentos y tecnologías que van aumentando el costo de la estancia. Pero al mismo tiempo del costo tenemos que ir pensando cuál va a ser la resolución clínica. Y es ahí donde todos los equipos tenemos que estar presentes, no solo el equipo asistencial que está ahí, sino que debemos tener que el equipo administrativo permita, porque permita el trabajo y lo facilite, que el término de gestor sea verdaderamente el gerenciamiento para que nos ayude a que esto pueda fluir de una manera rápida en el tratamiento y las necesidades. Mira, una de las cosas que más se nos estaba presentando es que en 2 de las instituciones no contamos con el servicio propio de plasmaféresis, que es uno de los tratamientos que hace parte del pool de tratamiento de estos pacientes. Entonces toca tercerizar, muchas veces toca pedir autorizaciones y que venga una empresa tercera, un tercero, a hacer la plasmaféresis. Estamos hablando de inoportunidad, demoras o esperando una autorización. Y les cuento algo, creo que el 80%, es decir, 5 de los 6 pacientes, se diagnosticó un viernes en la tarde, un viernes en la noche y 4 era con lunes festivo. Entonces, habitualmente, yo creo que en algún momento les decía, así como los equipos asistenciales tienen una cobertura 24/7, los equipos administrativos también deben dar la respuesta para que den solución a esto. El problema es que no solo es de la institución, de la IPS, sino al mismo tiempo tenemos que tener quien escucha de la IPS porque va a esperar la autorización. Y estos casos, estamos hablando de una vida, de una madre, de una morbilidad materna extrema que no queremos que llegue a una muerte materna, que es un indicador de salud fuerte que nos marca como sociedad, no puede esperar que las respuestas sean el lunes o martes entre 8 y 12 o 2 y 6 de la tarde. Necesitamos de manera inmediata y esas son varias dificultades que se presentan. Y también decirles el pedacito de que gran parte de este tratamiento incluye una medicación que pues es una huérfana y genera un costo significativo y quien autoriza un medicamento de 500 millones de pesos pues necesita que se llene de requisitos con una confirmación diagnóstica y así. Un datico importante que te iba a decir, Carlos Fernández, que hasta la actualización del listado de huérfanas que se hizo el año pasado, no tenía un diagnóstico específico. De hecho, cuando ibas a colocar en ese listado no aparecía, tenías que colocar otro, ya está en el listado, eso también se ha significado una dificultad para llenar el MIPRES, que requiere una prescripción adecuada. Contarles que esta prescripción no es exclusiva de hematología, puede ser cualquier especialista y hacer la prescripción para que agilice el proceso, porque si el paciente lo encontramos en urgencias, habitualmente va a ser trasladado rápidamente a cuidados intensivos y es ahí donde se hace el MIPRES, tenemos que hacerlo para darle respuesta. Lo otro que puede estar pasando, una de las situaciones que se presentó, es que se llena el MIPRES y se espera que la EPS le dé un clic positivo al MIPRES. Y estamos hablando de que cada minuto, cada hora, cada día, es una situación caótica donde el paciente fácilmente puede fallecer y podemos pasar de una mortalidad 80-90% con una medicación a menos del 10 al 15%. O sea, estamos hablando ni siquiera de un cara y sello, estamos hablando de reducir la mortalidad en un 80 o un 90% solo con un clic que una persona autorice si está bien soportado. De acuerdo. En ese punto que tocaba el doctor Fernández viene este ítem de la intervención de tiempos de no valor. Y en ese punto, cuando hicimos ese ejercicio de trazar la ruta, nos encontramos que teníamos barreras como que el tipo de prueba o la forma en que se tomaba la prueba no era la correcta y que había un ejercicio de reproceso. Que la forma en que yo definía el riesgo era distinto al que definía el doctor Fernández en la unidad de cuidado intensivo. Y que nos gastábamos días que no le sobraban al paciente
intentando ponerle ese nombre y apellido que nos permitiera pasar a esta tercera fase, que es la estrategia Helsinki, que era confirmarle si tenía una PTT o no, para poder hacer un tratamiento dirigido. En ese orden de ideas, esta estrategia cambia un poco el término de equipos multidisciplinarios por equipos interdisciplinarios. Y esto implica es que los que estén concursando en ese equipo deben tener la capacidad de articularse entre ellos y deben ser lineales dentro del proceso de atención y todo el mundo tiene que tener un rol. No es alguien encima de alguien ni un acúmulo de saberes que no generan impacto para poder hacer este proceso que es de la articulación y como lo dice el doctor Fernández, cuando uno habla de PTT, creo que es una patología que requiere el concurso desde el que provee el medicamento hasta los atributos y la gestión de las instituciones. Nadie en el país, creo, tiene el medicamento dentro de su stock, lo tiene aparte, lo tiene por consignación o con un tiempo de oportunidad. Muy pocas instituciones tienen la tecnología para confirmar y para tomar el A213 y muchos tienen tercerizado las opciones terapéuticas como plasmaféresis y el servicio de interconsultas. Cuando uno tiene tal fragmentación del cuidado, ahí tiene uno unos ejercicios de franqueza y es cómo esas ineficiencias que todos conocemos dentro del sistema resultan en el desenlace clínico. Y ahí viene, y lo invito, doctora, a que nos cuente cómo fue ese primer caso que usted tuvo y cómo esas ineficiencias demuestran que realmente el 80% de lo que nosotros hacemos es hacer un ejercicio de evangelización. ¿Cómo convencemos a todo el mundo que estamos atendiendo a un paciente crítico y cómo hacemos para que nos crean? Bueno, lo primero fue sospechar el caso. Cuando tú sospechas el caso, mandas la batería. Les debo decir que cuando empezamos a co-crear esta ruta, ya teníamos los eslabones que vamos a seguir o que vamos a pegar y a partir de ahí empezamos a hacer las pruebas y con las pruebas ya teníamos la sospecha clínica del paciente. Pedir el ADAM13 en ese momento fue fácil porque nos enviaron la persona a que pudiese tomar la prueba de una manera adecuada y mantenerla para ser enviada al Hospital San José. Y es ahí donde nos dan la respuesta. Y cuando confirmamos el diagnóstico, antes de confirmar el diagnóstico, ya con la sospecha, estamos haciendo la solicitud de la tecnología y llenamos el MIPRES en ese momento y habíamos iniciado corticoides. La plasmaféresis fue una dificultad, porque esto que decía Carlos Fernando es muy serio y muy importante. De pronto, los que están en Bogotá, una institución muy grande, cuenta con su servicio de plasmaféresis, hematólogos, nefrólogos están ahí. Nosotros tenemos instituciones que son de tamaño mediano o bajo, que no cuenta también la contratación de las diferentes aseguradores que tienen subcontratado, tienen contratados los servicios de hematología por un lado, de nefrología por otro, los servicios de terapias de recambio plasmático por otro lado. Entonces, cuando pedimos el recambio plasmático, vino el nefrólogo externo, vio el paciente y dijo, no, no me parece. Está bien, doctor, pero ¿por qué no le parece? Yo no he visto nunca una y aquí esto es muy raro y no va a aparecer. Y no autorizó la plasmaféresis. O sea, nosotros lo habíamos pedido, no se hizo. Pedimos hematología, eso fue un viernes en la tarde, con lunes festivo el primer caso. Hematología al final nos llamó, porque no hay un hematólogo presente, el martes en la tarde. Creo que la muestra la tomamos antes, lo teníamos planeado antes de hacer la plasmaféresis, se tomó la muestra, se envió a San José y nos confirmaron el diagnóstico el domingo en la mañana. Es decir, cumplieron su promesa de entre 24 y 48 horas darnos el resultado. Nosotros ese día iniciamos corticoides, pedimos la medicación, el caplacizumab, y debo decirles que el laboratorio, cuando pedimos el medicamento, se lo pedimos a nuestra institución, a la IPS, la institución dijo, pero ¿y cuánto vale? No, vale más o menos 500 millones de pesos. Enseguida dicen, wow, pero eso no lo tengo yo para comprar, ¿a quién se lo voy a comprar? Entonces, las IPS difícilmente tienen
línea directa con la industria farmacéutica para comprar un medicamento de estos. Casi siempre usan un tercero. El tercero, otra vez que estaba averiguando, no lo tenía. Y entonces llamamos a la EPS, busque el auditor, no encontramos el auditor, busque el autorizador. Al final tuvimos que llamar varias llamadas, y eso que conocíamos muy bien a esa EPS. Y buscamos también al operador logístico de medicamentos de la EPS y nos dice, espera que me tienen que soportar con una junta médica. La junta médica estaba anexa a la historia clínica y al MIPRES. Listo, ahí está. Esperen un momento y hablo con la industria. Al final debo decirles que dialogamos directamente con la industria, nos facilitaron el medicamento, las 3 primeras dosis, que creo que eso es una ventaja muy importante. El medicamento al final llegó el domingo en la mañana. Recuerden que más o menos 500 millones, yo le sacaba la cuenta que un blister, una ampollita, voy a ponerlo así, vale más o menos entre 16 y 18 millones de pesos. Entonces, ¿se podrán imaginar la primera enfermera que cogió ese blister? Cuando vayan a un bar cubano, ustedes verán el maraquero, ya así le hacía la mano, pero bueno, la primera es subcutánea, lo demás es endovenoso, bueno, ahí nos vamos. Listo. Entonces, ahí se colocaron los medicamentos, pero debo decirles que el resultado final fue que la autorización de la EPS solo llegó el miércoles, pero lastimosamente la paciente falleció el lunes en la tarde. Entonces empezamos a sumar, y cuando repasamos esta ruta de Moscovich, nos encontramos que hay dificultades, no solo desde el diagnóstico, y debo decirles que como médico uno no puede saberlo todo, pero para eso está Google y UpToDate y muchas otras cosas que nos ayudan. Pero si usted no sabe, yo creo que lo hemos hablado muchas veces con la doctora Pombo, remita tempranamente, defina, o se acuerdan ustedes de un programa de televisión, llama a un amigo, y usted ve. Debo decirles que como me han pasado muchos casos, me he venido convirtiendo en la llamada del amigo. Algunos me llaman y me dicen, intensivista, recuerdo un gran amigo que está en Valledupar y me dice, ¿y eso existe? Y yo, sí, y la tienes acostada en tu cama, al frente de ti en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, si hacemos esto, es muy probable que se salve. Si no hacemos nada, seguramente no. Y otra de las grandes dificultades para darle el paso a Carlos Fernando es que algunas instituciones, IPS, centros grandes del país, por la forma de contratación que pueden tener, que puede ser una contratación integral, de acuerdo a los acuerdos de voluntades que están definidos en el 441, cualquiera de esos que ustedes pueden utilizar, muchas veces no tienen contratados estos servicios, y mientras da la respuesta a la EPS o alguien ofrece el medicamento, porque este medicamento sería para uso hospitalario, pero entonces quieren que lo hagan ambulatorio en un momento determinado, se convierte en una gran barrera. Y es ahí donde se generan que definitivamente dentro de sus protocolos internos, a pesar que la evidencia científica, la guía está muy bien definida, no lo usan, y estamos perdiendo entre un 70 y un 80% de probabilidad de que el paciente pueda vivir. Y entonces ahí uno vuelve a preguntar, como iniciaba la doctora Pombo, ¿cuánto vale una vida? ¿Vale 500 millones de pesos? ¿Vale 1000? Si es su hermana, si es su esposa, si es su hija, ¿cómo tendríamos que hacerlo? El doctor Fernández pone sobre la mesa este punto, y es la última parte de la ruta, y es preguntar si el final resultó. Todo lo que ustedes ven acá es todo lo que ustedes van a encontrar en un algoritmo o en una guía práctica clínica tradicional. ¿De qué sirve diagnosticar si no vamos a cambiar la historia natural de la enfermedad, y si al final del proceso lo que hacemos es reconocer nuestras fallas como sistema? Por eso, en Moscovich, la última fase es el mapa de viaje. Y cuando lo construí, pensaba como se hace en el ciclismo. Ahí, cuando uno ve el Tour de Francia, ahí no se gana el Tour el que llegó más veces de primero, el que es el campeón de la montaña, el de la regularidad, ni el de los jóvenes. Gana el que fue más constante durante todo el proceso.
Tuvo días buenos, tuvo días malos, sí, pero su constancia y la perseverancia lo llevó a ese punto. Cuando hablamos de PTT y quisimos hacer esto, nosotros no ponemos solo como desenlace clínico lo que nos dice la literatura, sino los desenlaces clínicos que ve el paciente. De ahí que uno tenga como primer elemento la planeación y es reconocer que cuando hacemos el modelo, parte del ejercicio es entender que el paciente no va a terminar en la unidad de cuidado intensivo ni en el modelo de contratación si me contratan a 6 meses, a 1 año o soy por evento. ¿Cómo eso lo vinculo al seguimiento clínico en una enfermedad que si bien la adquiere, pues va a tener eso hasta que se muera? ¿Cómo este proceso del tratamiento dirigido le cambia la historia natural de la enfermedad al paciente? Y no estamos hablando de si es muy caro o es muy barato, sino lo estamos hablando de desenlaces duros. Y desenlaces duros es que si eso se hace de forma sistemática, esa persona seguramente no va a tener que tocar nuevamente un hospital por esa condición de salud, que es traer parte de lo que nos ha mostrado la oncología con leucemia mieloide crónica, y es que si uno hace las cosas bien, uno transforma una enfermedad huérfana o una enfermedad catastrófica en una enfermedad crónica, como el 80% de las enfermedades en medicina. No te vas a curar de eso, pero tampoco te vas a morir. Y el otro elemento es este ejercicio de las métricas y es si medimos lo que realmente importa. Y acá, en este ejercicio de hacer proceso de innovación, yo siempre he puesto como símil el ejercicio que tienen los iPhone. Nadie pide un iPhone de prueba, ahorita el iPhone 15, para mirar si se lo va a comprar o no. Hacen fila porque asumen que va a prender, que tiene una buena cámara, que la resolución de la pantalla es excepcional y ese valor está inmerso. Yo no digo, no, déjemelo una semana y si me gusta la cámara yo lo compro. En salud a nosotros nos falta ese concepto y nos vanagloriamos porque ejecutamos la guía. Pero en el COVID y en la pandemia, y tenemos esa discusión, ¿qué pasa? Y lo vivimos muchas veces los dos, ¿qué pasaba si el paciente decía que no quería? Dije, no, doctor, sí, muy bien, la cánula de alto flujo tiene muy buena evidencia, lo voy a entubar, lo voy a pronar, le voy a poner el esteroide, todo lo que usted quiera. Y él dice que no quiere. Ahí es donde esas instituciones que quieren ser excepcionales cobran valor. ¿Qué hace usted una vez tiene todo el conocimiento? Y en este punto, ahí viene parte del punto que tocábamos con el doctor Fernández, y es si esas brechas son brechas o son abismos. Ustedes van a ver en las conferencias de calidad acá que ese discurso de la brecha, la calidad es el mismo del 2001 al 2020, eso no ha cambiado un milímetro, pero cómo el cerrar esas brechas cambia la historia natural de la enfermedad. Y ahí viene los 5 pacientes después de aprender y de conceptualizar la importancia que tiene fracasar y de poner las cosas en la línea de frente. Nosotros, digamos, tenemos ítems de experiencias exitosas, pero con la doctora Pombo lo hemos hablado muchas veces, deberíamos tener en el mismo lado un ítem de el fracaso y seguramente aprenderíamos mucho más de eso que decir que estamos por encima del referente o si somos líderes al respecto. Doctor Fernández, la historia de los 5 pacientes que aprendieron después de ese primer caso y después de tener la ruta, ¿cuál fue? Me gustaría contarles, a mí siempre me gusta contar historias, que uno los vive desde mi pasión como médico y administrador, los vive con el corazón. Una migrante venezolana, 38 años de edad, 9º embarazo, les repito, 9º embarazo, 7 hijos en su casa. Llegó al Carmen de Bolívar, centro
de Bolívar, con 37 semanas de embarazo e ingresó afiliada a una EPS de régimen subsidiado de la costa atlántica. Y la paciente, en la semana 38, ingresa a urgencias por dolor abdominal, trabajo de parto, amenaza de parto, se subió un poco la presión, la llevan a cirugía, le hacen el diagnóstico de preeclampsia, la llevan a cirugía y hace una hemorragia posparto, una atonía uterina. No lo pudieron controlar. Al final la paciente requirió mucho terapia transfusional. Estamos hablando que es una mamá de 38 años que tiene 7 hijos. Todavía se ve, 7 hijos, ¿vale? No pudieron controlarla, el nivel de complejidad en ese momento del Hospital del Carmen, un segundo nivel, no hay una unidad transfusional adecuada, se remite para Cartagena y acá en Cartagena la atendemos en una de las instituciones y esta señora hace una coagulopatía completamente severa y hace la trombocitopenia, que es lo que más nos marca. De hecho, nosotros empezamos a hablar ya con los laboratorios de las instituciones, de las IPS, y decirle, toda paciente con trombocitopenia y esquistocitos, avísennos por favor. Es decir, en medicina, yo les cuento a mis estudiantes que la medicina es un arte, pero nos hemos dado cuenta que si activamos unos procesos y tenemos una ruta bien definida, con un paso a paso, vamos a minimizar el error, vamos a minimizar lo que son las ineficiencias y desperdicios, y esas zonas grises es cuando tenemos que llamar a un amigo a hacer una junta médica, ¿vale? Pero de resto, casi el 90% lo podemos definir así. Entonces, cuando teníamos esto, el laboratorio enseguida nos llama, nos avisa, mira, está esto, la señora hizo un hematoma hepático, hizo sangrado, estuvo intubada, mira, politransfundida, un montón de cosas clínicas que luego les contaré, choqueada, bueno, de todo. Llamamos, le hicimos los scores para ver el riesgo salió alto, pedimos el laboratorio, recuerden, la enviaron remitida viernes 3 de la madrugada, perdón, 3 de la madrugada del sábado. Sábado 3 de la tarde, la sospechamos, pedimos el examen y el domingo 10 de la mañana ya teníamos el resultado. Es decir, la muestra la tomaron muy tempranamente, sábado 4 o 5 de la tarde, y el domingo 10 de la mañana ya teníamos el resultado. En ese momento, aquel nefrólogo ya tenía la máquina de plasmaféresis ahí, le colocó el catéter y habíamos iniciado la plasmaféresis después de tomarle la muestra y habíamos pedido también la medicación con todos los formatos, esto fluyó muy rápidamente. Debo decirles que ese día, sábado en la noche, teníamos unas 20.000 plaquetas, lo normal es de 150.000 a 400.000, e incluso tuvimos otro conteo manual de 10.000 plaquetas, esto era un riesgo muy grande y la señora sangrando. Llamamos y activamos la ruta para tener la medicación, ya el gestor farmacéutico ya tenía a quién llamar y nos mandaron el medicamento el mismo sábado en la noche. Se aplicaron los medicamentos y debo decirles que el lunes llevábamos las plaquetas como en 60.000. El jueves de esa semana, la señora estaba estubada, con hemoglobina normal, súper bien. Y debo decirles que en 10 días la señora salió de la UCI y el día 14 se fue para su casa. Estoy hablando de la mamá de 8 hijos, porque el bebecito que nació en el Carmen de Bolívar le fue muy bien, buen Adgar, todo estaba fantástico. Es decir, estamos hablando de una señora que ya tiene 8 hijos. De hecho, esa pregunta, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale la mamá de un hijo, de 2 hijos, de 3 hijos? Pero hablamos de una señora de 8 hijos. Yo sé que a todos de pronto, por el pensamiento que tenemos, está descabellado, pero bueno, viste, mi papá son 3 hermanos, eso era lo normal antes, ¿vale? Hoy tenemos ya televisión y otras cosas. Pero bueno, esta señora afortunadamente salió, le fue muy bien, pero después Carlos Fernando, yo le contaba, tuvimos otro problemita. Recuerden que el MIPRES se hace hospitalario y cuando se va para la casa se convierte en ¿qué? En ambulatorio.
¿y dónde le vas a ir a aplicar el medicamento? O sea, la paciente tiene que ir, ella vivía en el Carmen de Bolívar, a las afueras, zona rural. ¿A dónde tiene que ir para irse a aplicar el medicamento? ¿Le mandamos el medicamento al Carmen de Bolívar? Y tendrá que ir a un centro de aplicación de medicamentos. Cambiamos el MIPRES. ¿Quién la sigue? ¿Quién le hace los controles de ADAM 13? ¿Cuándo se lo hace? Bueno, todos esos controles habitualmente los hace las mismas pruebas del Hospital San José, organizado también por la industria, lo hace a los 15 días, al mes, y luego queda en un plan de seguimiento, debe estar en seguimiento hasta por 13 meses, es decir, el mes inicial y luego 12 meses después de terminado el tratamiento, porque el tratamiento, el medicamento como tal, que es lo más costoso, es hasta el primer mes. Después empezaron esas barreras y ahí dice, uy, pero ya lo sacamos de la UCI. Ahora viene el otro lío y es que haga el MIPRES para acá y debo decirle, estos pacientes con enfermedades huérfanas, con enfermedades de muy baja prevalencia, pero con un costo muy alto y estamos hablando, piense el costo que usted quiera, desde el costo de la vida, desde el costo de bolsillo, desde el familiar que tiene que estar allá, desde un montón de cosas. Este paciente hay que asegurarle el tratamiento con un buen plan domiciliario. Recuerden que el aseguramiento en salud incluye 5 aspectos fundamentales, que esa gestión de riesgo y esa gestión de riesgo integral no solo es el que está presentando la enfermedad en agudo, sino que ya tenemos una gestión de riesgo secundaria, terciaria, donde tenemos que darle una integración y ese paciente tenemos que asegurarle el tratamiento. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque ese paciente no solo es valioso por un embarazo valioso, una materna añosa con un montón de comorbilidades, sino que además debemos darle solución al problema. ¿Y cuál es la gran diferencia en esto, en la ruta a Moscovich? Es que si nosotros aplicamos todo esto, señores, en 14 días esta señora salió de la clínica dando gracias, bendiciones y esperando pues la lactancia materna para ese bebé que estaba ahí y que va a tener otros hijos que están ahí, que las situaciones son muy caóticas, que es una migrante venezolana, que solo apareció al final. O sea, si usted suma las dificultades que se presentan, créanme que las brechas que se presentaron antes las fuimos acortando, pero luego nos salieron más. Y así le podía contar el resto de los casos que, como decimos aquí, cada vez le sale una pata más al gato, porque siempre se encuentra una dificultad. La otra dificultad fue, después que tuvimos una paciente que la atendimos, resulta que la paciente era de otra regional, era de Atlántico, y cuando va a Barranquilla, el equipo que la sigue es diferente al de nosotros, y como encontró un ADAMS 13 ya normal, no tiene enfermedad y le suspende la medicación. Y si le suspendemos la medicación, vamos a tener todo el riesgo de todas las complicaciones, y ese 70-90% que habíamos ganado lo perdimos. Entonces, créanme que eso que pasó, que llegó a otro, no debemos culpar a los médicos, estoy siendo abogado del diablo, sino que, óyeme, una paciente de alto costo con una enfermedad huérfana que está siendo tratada, el asegurador debe tener ese acompañamiento, si no lo va a tratar el mismo equipo, entregarle información y cómo ese proceso de seguimiento y control permite llevar a buen término este tratamiento para esta paciente. Gracias. Gracias, doctor. Esta presentación parte de esa premisa de cuánto cuesta una vida. Hemos visto cómo era el proceso arrancando y cómo cuando uno madura un modelo de atención empieza a transformar la historia natural de la enfermedad. También, y creo que anecdóticamente, porque no fue pensado el modelo así, el modelo estuvo atado a este proceso de estandarizar y que nos permitió empezar a diagnosticar con tal nivel de rigurosidad que los pacientes son los que hablan por el modelo. Seguramente eso no estaba dentro de los acuerdos cuando hicimos el modelo. La pregunta es, cuando uno tiene una enfermedad huérfana, es ¿cómo hacemos para que esto deje de ser una experiencia de éxito y para que esto realmente tome sentido cuando estamos acá congregados en transformar y mejorar la salud de los colombianos? ¿Cómo hacemos para que el asegurador lo entienda?
para que la industria lo entienda, para que la fragmentación del cuidado lo entienda y para que el que continúa el manejo entre el ítem hospitalario y ambulatorio lo entienda. Carlos Fernando, yo creo que todos los que estamos aquí, cuando estaba finalizando la charla anterior, decían que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con la calidad. Cuando hablamos de calidad siempre buscamos el estándar más alto. Desde el año 2007, 2006 por ahí realmente, he estado trabajando, publicando y haciendo investigaciones con maternas, porque me toca, porque tenemos ahí un poquito. Y hoy casualmente estaba revisando una publicación que hicimos en 2009 y yo decía, ¿cuántas de esas pacientes que tenían una coagulopatía pudieron haber presentado esto y no lo sabíamos? Entonces, lo primero que hace uno, tú también lo decías, en innovación no es llego y cambio todo, no. Una innovación incremental, y es que primero tengo que reconocer qué tenemos, conocer muy bien la línea de base y cómo el avance en tecnología, en diagnóstico, en tratamiento, nos permite que cada día estemos un paso más adelante para poder hacer el diagnóstico. Entonces, lo primero es poner sobre la mesa, sobre todo en los actores que nos enfrentamos a esto, que reconozcan que esta enfermedad está y que se presenta. Y que seguramente hoy es huérfana porque no hacíamos el diagnóstico y que a partir de cada vez tengamos el diagnóstico vamos a estandarizar más el proceso diagnóstico. Les decía el tema del ADAM-13, el pensarlo y sobre todo, cada vez que nos reunimos todos siempre pensamos en capacitaciones. De hecho, muchas de las fotos que siempre colocamos aquí es que estamos capacitándonos y es que eso es una parte fundamental. Lo que usted no piensa, no lo hace. Pero resulta, voy a utilizar unas palabras y es, tenemos que conjugar el verbo hacer. Usted lo pensó y lo hizo de manera inmediata, que sea condicional. Pero ese condicionamiento no va a ser aleatorio. Es ahí donde esta ruta se convierte tan importante porque estandariza el proceso. Ustedes vieron una ruta, lo decía Carlos, es que vamos en contra de las manecillas de reloj. Sí, es que aquí lo que estamos es que si pasa un día más, si pasa 2 días más, fallece el paciente. Y es ahí donde vean que el médico, me van a perdonar, el médico que está ahí, lo único es que hace la sospecha diagnóstica, de ahí en adelante casi nada depende de él. O sea, si somos muy sinceros, el médico lo sospechó y de eso tiene plaquetas, tiene trombocitopenia, una trombocitopenia, tiene esquistocitos en una paciente que está sangrando, hágale la prueba. ¿Quién hace la prueba? La hace un tercero, que tenemos la facilidad y tenemos el resultado. Me confirmaste el diagnóstico, pero apenas lo pensaste, inicia el tratamiento. No estás haciendo un salto al vacío. Las 3 primeras dosis, las 3 primeras dosis, no hay nada gratis en la vida, pero las 3 primeras dosis las tienes aseguradas en caso de que no sea diagnosticado, pero se la colocas. Y si confirmas el diagnóstico, viene el punto más grande y es el tema de las autorizaciones y la cadena logística que se convierte en una cadena de suministro. Por eso me gusta mucho la administración, porque es que tengo que ver los proveedores, los clientes internos, como todos tenemos que jugar en una estrategia que hoy es fundamental. La atención centrada en la persona, y esa atención centrada en la persona es la que permite que tengamos el conocimiento, que divulguemos el conocimiento, que actuemos, que estandaricemos los procesos, que hagamos un plan de seguimiento, que hagamos la mejora continua, que nos permite que estos resultados se den. Y es así que yo buscaría realmente que todos esos centros de excelencia, como tú muy bien lo decías, se convierten en una curva de aprendizaje. A mí me tocó aprender con 6 casos y todo el equipo aprendió. Y debo decirles que cuando esos 2 casos que al final fallecieron, debo decirles que nos tocó el alma, muchos de ellos. Recuerdo uno que fue con sanidad naval, un régimen especial donde no se llena un MIPRES, donde todavía se llenan a mano muchas cosas, donde existen otra forma habitual que no es contributivo subsidiado. Básicamente nos tocó aprender y el paciente lastimosamente no tuvo un buen resultado, falleció la paciente.
créanme que nos dolió tanto eso por algunas dificultades que se salen de nosotros, que nos reunimos a posterior y realizamos un análisis para buscar cómo cerramos las brechas. Y recuerden, si usted cierra la brecha, seguramente le sale otra, pero ya se convirtió en un experto. Y es ahí donde las instituciones, así como existe un plan padrino de hospitales de morbilidad materna extrema, también podríamos generar unos planes padrinos para estas patologías y estamos dispuestos a ayudar porque al final estas enfermedades, por ser huérfanas o ultra huérfanas, definitivamente necesitan que la experiencia la tengamos y esta experiencia va desde que comenzamos a estudiar, desde que hicimos una co-creación con muchos actores y que nos permite que hoy tengamos una ruta y también el apoyo de, a mí no me gusta decirle los stakeholders porque, por ejemplo, eso suena muy lejano, ni la industria farmacéutica, sino que se convierte en un aliado farmacéutico porque al final me está facilitando muchas cosas, me está facilitando las pruebas con el hospital de alta confianza, como es el San José para la prueba, pero además me da las 3 primeras dosis en caso que yo tenga duda y además me permite hacerle los seguimientos de ADAN 13 que me facilita y también si hablamos de costo me está reduciendo el costo directo de la patología. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar en eso y los invito a que con mucho gusto si tienen algo para en sus instituciones o en sus empresas de aseguramiento podamos desarrollarlo. Doctor Fernández, muchas gracias. Yo creería que la mejor forma de resumir esta experiencia con la ruta de atención en PTT serían con 2 frases, no sé si usted está de acuerdo, y es, una cosa es tener una enfermedad huérfana y otra cosa es que esté huérfano de cuidado. Son 2 cosas distintas. Y una cosa es que yo construya una ruta de atención que pondere el ego del conocimiento del médico y otra cosa es que yo construya una ruta que le muestre al paciente cuánto nos importa. Ustedes ven que yo no les puse, ahí no tiene un grado de recomendación ni tiene ningún nivel de evidencia, pero creo que el poder, y pues no se pudo por distintas cosas, traer un paciente y nos diga, mire, esa ruta que seguramente no sé quién es Moskowitz, pero sí sé cuánto le importé al médico que me diagnosticó. Eso hace todo el sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Fue un día absolutamente lindo y creo que el aprendizaje para reflexión de esta noche es todos comprometidos por la calidad, no solamente, todos comprometidos por esos 8 niños que tienen a su mamá con ellos. Mil gracias a todos. Los amo, tan divinos.